Esto, recomenzamos nuestro Rambam que hemos dejado prácticamente en el tiempo de Tishrei, habiendo finalizado el, las leyes de Shabbat. Y hoy comenzamos un tema sumamente, importante, aunque menos comprendido por la gente en general, que se llama Eruvin. Enseguida vamos a ver que el Eruv significa cuando se fusiona, se une una cosa con otra, en este caso un dominio con otro. Una pequeña introducción que tal vez valga la pena para todas las personas que no se hallan en el mundo de la halajá explícita y mucho menos estudiándola desde el Rambam. Entonces vamos a ir un poco más lentamente, pero una pequeña introducción a todo lo que vamos a estudiar. Las leyes de Eruvin son parte de las leyes de Shabbat. Por lo tanto, hubiera sido lógico que el Rambam las introduzca dentro de las leyes del Rambam. Pero el Rambam decidió dividir un poco las aguas, las leyes de Eruvin, de las leyes de Shabbat. No solamente por cómo están organizadas estos tratados en la tradición oral, en la Torah oral, en la Mishnah, así aparecen separados, sino fundamentalmente porque existe una diferencia sustancial entre las leyes de Shabbat y las leyes de Eruvin. Las leyes de Shabbat, y esto es muy importante que cada uno de ustedes lo tengan claro, las leyes de Shabbat pertenecen totalmente, están basadas sobre leyes de la Torah, de Oraita. Todas las prohibiciones de las actividades en Shabbat, las melajot, son todas provenientes de la Sagrada Torah. Y inclusive muchas de las halajot que fueron agregadas por los Jajamim para preservar la santidad del Shabbat, están basadas también en las palabras de la Torah. Sin embargo, como ponemos aquí, las Ilhot Eruvin son un precepto de origen mitzvot, son todos midivrei sofrim. Cuando hablamos de divrei sofrim, estamos hablando de una propuesta que tiene que ver fundamentalmente con la tarea rabínica. Bien, en el fundamento de las leyes de Eruvin hay dos temas fundamentales. Uno se llama Eruv Hatzerot, la fusión. Vamos a llamar Eruv como fusión o unión, ¿sí? La fusión de patios. Y también hay otro concepto que se llama Shituf Mevoot. Shituf es una parte común. Hacer común lugares que son, obviamente, que ligan a un espacio con otro espacio. Shituf Mevoot. Y el segundo tema es Eruv Hatzerot, la fusión de patios, y el segundo se llama Eruv Tehumim. Eruv Tehumim significa, ¿se acuerdan cuando estudiábamos los Tehumim de Shabbat? Quiere decir, cuando llego al límite de mi ciudad y puedo caminar 2000 metros, 2000 codos, perdón. Entonces, en este caso, Eruv Tehumim es el Tehum de Shabbat, cuando se puede fusionar con otro Tehum, con otro ámbito. Eruv Hatzerot, esta fusión de patios, como se la conoce literalmente, está basada específicamente en palabras de nuestros rabinos. Desde el punto de vista de la Torá, ¿qué está prohibido? Estudiamos, está prohibido sacar o ingresar en Shabbat objetos que sean de el dominio privado al dominio público. Del dominio privado es algo que está definido como una estructura que tiene paredes que separan de todo el resto, obviamente, de todos los restantes dominios, y no depende, obviamente, de Be'alut a Kinyanit Makom. No depende que ese lugar sea mío, sino que estoy en un lugar
que se llama el dominio privado. Sin embargo, nos dice el Rav Stenzas de Tzadik Libraja, ya desde una época muy antigua establecieron los Jajamim para poder hacer un marco, un cerco a las leyes de sacar o ingresar, que dentro del dominio privado exista una diferencia de acuerdo a la propiedad de la persona o no. Está prohibido transportar algo de un lugar que es propiedad de la persona a la propiedad de otro. De acuerdo a todo esto, está prohibido, de hecho, traspasar objetos de la casa de una persona a la casa de otra persona o al patio en común de varios, como vivíamos antiguamente, que había un patio en común de varias casas. Hoy también existen eso en los condominios o en los countries, como se llaman en Argentina, donde yo conozco eventualmente. Ahora bien, eso sería, dice, y Matacanazo, con esta ordenanza, también ordenaron los sabios lo que es Eirub Hatzerot. ¿Qué significa Eirub Hatzerot? La fusión de patios, que es una forma de unir en forma simbólica varias rashuyot, varios dominios de propiedades individuales, que sea a un solo dominio. Quiere decir que se los hace a todos en común, se los pone a todos en común, y haciendo esa fusión o shutafut o sociedad a través de un alimento. Ya vamos a ver cómo, ¿sí? O sea, simplemente es que en determinado lugar se coloca un pan del cual todos pueden servir, y ese pan significa que pone en contacto a todos los que viven alrededor de ese pan. Bien, muy bien. El Uba Hatzerot dice, en la fusión de estos patios, lo que hace es unir las rashuyot de Kama Batim, las propiedades, los dominios de muchas casas, de muchos hogares, que todas están ligadas a un patio en común, y de tal manera que las casas, los hogares y los patios está permitido entonces transportar de uno al otro, y esto es lo que se llama Shituf Mevoot. Yo tengo mi casa, el patio, enfrente está mi vecino, el patio. Ese patio a partir de ahora es algo meshutaf. Se hizo el eruv, se hizo el punto común, un alimento, y entonces podemos transportar mutuamente ese lugar. Bien, el segundo tema es Eruv Tejumim, y ya lo vamos a ver más ingresado nuestro estudio con favor de Dios. Muy bien, queremos desear este Sheur, ante todo desear para la Refuah Shlema de Menachem Meir ben Abraham, de Shemuel ben Yehuda, de Rachel, de la señora Hannah Leye Bat Feige, que Kadosh Baruj Hu les envíe Refuah Shlema, y si alguno de ustedes quiere, por supuesto, hacerlo, lo pueden decir ustedes por la curación completa, el nombre de la persona, y si saben el nombre de la madre, también con eso va a ser suficiente. Ulavdil Ben Ametim Beajaim. En esta semana estamos recordando a un querido amigo que siempre participó activamente de nuestro Shabbatonim y también de nuestro Sheurim, que ya hace un año eventualmente ha partido de este mundo físico, y se llamaba Víctor Binokur, Víctor Zeev Binokur Ben Hana. Nishmatot Seudá Bitzor Ahai. Bueno, aquí les traje una traducción libre, obviamente, de lo que voy a leer en el hebreo. Puede haber algún error de la traducción porque la hice entre gallos y madrugada, como siempre. Entonces, a veces durante la madrugada estas cosas
pueden llevar algún error en general. Pero bueno. Muchas gracias. Gracias, More. Muchas gracias. Ok, lo podemos... un minutito. Qué bueno. Bueno, entonces esto lo voy a mandar. Lo puedo poner en el mail, ¿no? Perdón. Un minutito. Voy a tratar de mandarme un mail con lo que me mandó recién el Rabbi Yosef, que siempre está atento a cada cosa de las que hacemos, para que nos permitan que ustedes puedan ver el esquema de los Eruvin también. A ver si tengo fuerza de bajarlo. Ya estoy con ustedes. Un minutito, por favor. A ver. Vamos a bajar esto. Fantástico. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, fantástico. Vamos a ver cómo se da este elemento aquí. Bueno, yo ya lo tengo en pantalla. Enseguida, si es necesario, ya lo voy a poner. Y si no, cuando lo necesitemos, estará presente. Bien. Entonces, vamos a poner nuevamente la introducción a Ilhot Eruvin y les damos nuevamente la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bien, dice la primera alajá del Rambam. Hatzar sheyesh ba shchenim arbe. De acuerdo con la ley de la Sagrada Torá, cuando hay varios vecinos viviendo en un patio, dice, Kol echad me'em bebait leatzmo, cada uno en su casa privada. Din Torah sheyeh kulan mutarim betaltel bekol hatzar. Todos pueden llevar, pueden cargar dentro de ese hatzar, dentro de ese patio. ¿Qué quiere decir? Todos pueden llevar dentro del patio. Y también dice, umibatim de hatzar. Y desde las casas hasta el patio, umeahatzar la batim. Y desde el patio hasta las casas. ¿Por qué? Porque dice el Rambam, porque todo el patio es un dominio privado. Todo el hacer es un dominio privado. Y está permitido llevar dentro de él en su totalidad. Llevar, por transportar, quiere decir, dice Rambam, en su totalidad. En este dominio privado se incluyen todas las casas ubicadas en el patio. ¿Está bien? O sea que, cuando hay varios vecinos viviendo en un patio, repito, cada uno en su casa privada, todos pueden llevar dentro de ese patio, desde las casas hasta el patio y desde el patio hasta las casas, porque todo el patio es un dominio privado y está permitido llevar, transportar dentro de él en su totalidad. Bien, entonces el Hatzer es un espacio abierto. No sé si el More me pasó una imagen de esto. Estoy tratando de ver si tenemos algo parecido. Aquí no me voy. No, me parece que no. No, bien. No, esto ya es mucho más desarrollado. Ya lo vamos a ver con más tiempo. Bien. Bueno, ¿ustedes están viendo de vuelta el texto? ¿Lo tienen a mano? ¿Sí? Sí, Rabbi, se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. No, ya lo pasé al mail, Gracias. Lo que está mostrando el Rambam de un patio con casas es la figura que nos trae el Rav Steinsaltz acá
para que todo el mundo pueda ver. Ustedes tienen ahí las cúpulas, son las casas. Hay 6 casas y de repente hay un patio en común. ¿Sí? Ese patio en común, por ese patio en común, dice el Rambam, en principio, que comunica a todas las casas, es un patio común en el cual se puede transportar. Bien, es un hatzer que está, rodeado por mejitzot, obviamente, a las cuales hay una pared, una muralla, a las cuales están unidas varias casas. ¿Sí? Entonces, cada lugar está rodeado de una mejizá, de una pared, llamémoslo así, que tiene 1 metro, se considera ya Reshut Hayahid. Se considera ya como un dominio privado, aún si se habla de una superficie muy, muy grande, y también si viven en ella muchas personas. Y esto es de acuerdo a las leyes de Shabbat. Tengan en cuenta, y le agradezcámosle al Radio Sef, porque justamente está enseñando el Daf Yomi, cosa que les sugiero que puedan aprovechar, si no en directo, por lo menos escucharlo después, porque está haciendo un esfuerzo muy, muy grande de parte de nuestro Beit Midrash, enseñando el Daf Yomi. Ya están por la hoja 70 y algo, 71 creo ya, o 72, del tratado precisamente de Eruvin. Entonces, bueno, va a poder ayudarnos mucho más en todo este tema y lo invitamos a participar, por supuesto, con sus apreciaciones y todo lo que pueda agregar en este shiur para enriquecer a todos ustedes también, porque eso sería realmente muy, muy bueno. Muy bien. Dice el Rambam, entonces, Bejenadin bemavoy, sheyesh lo leji o korah. Dice, lo mismo pasa con un maboy. Maboy es una suerte de pasaje. Vamos a poner en vez de un carril, un pasaje. Un maboy es un pasaje que tiene un poste, que tiene un leji o una korah. Quiere decir que tiene un poste o tiene una viga, eventualmente, encima de él. Leji es que tiene una madera parada en pie, como si fuera una columna pequeña, o una viga que está uniendo la parte de ese maboy, ese pasadizo. Son 2 paredes y arriba hay una viga. Lo mismo pasa con ese pasaje que tiene un poste ubicado en la entrada. O sea que el poste está en la entrada del maboy. O sea, hay un pasaje que une, como estudiamos en su momento en Shabbat, que une a las casas de un lado y del otro. Entonces, a la entrada del pasaje hay un poste, leji se llama, o una viga, o también hay una madera, ¿no?, transversal encima de él. Entonces dice que todos los habitantes de ese maboy, de ese pasaje, si lo podemos llamar así, ustedes entienden, pueden llevar en todo el pasaje, y desde los patios hasta el pasaje. Como es obvio, también por el Hot Shabbat, es un carril, es un área encerrada por 3 paredes en la que se abren varios patios. 3 paredes porque tenemos eventualmente una pared lateral, otra pared lateral y una final, y entonces eventualmente hay allí, se considera Reshut Hayahid. Lo mismo dice, de manera similar, dice Rambam, וכן הדין במדינה שהיא מוקפת חומה גבוהה 10 טפחים. Dice, de manera similar, todo el área de una ciudad que está rodeada por un muro que tiene al menos 10 palmos de altura. 10 palmos de altura significa que tiene que, 10 tefajim, si son 10 palmos por 10 centímetros, tendría el tefaj, sería 1 metro. O sea que es un muro pequeño, no hace falta que sea un muro alto, y tiene puertas. Dice, de Yeshlat Latot, Ninalot Balaila. Quiere decir que tiene puertas que se cierran con llave por la noche. O, como dice el Rambam también en el Hot Shabbat, lo puse entre paréntesis, y el Magid Mishneh y el Radbaz en su respuesta, que son puertas de la ciudad que no necesitan ser cerradas por la noche y es suficiente que se puedan bloquear.
O sea, no hay que echarle llaves, sino que también que se le pueda poner una traba y con eso es suficiente. Y entonces, Shekulá Reshut Yahid Hi Zeu Din Torah. Todo se considera un dominio privado y esta es la ley de la Torah. Entonces, ante todo, tenemos tres instancias. La primera instancia, dijimos, cuando viven todos conectados con un patio y se puede transportar. Lo que es cuando a veces estamos con, no un patio, sino con un maboy. Maboy es un pasaje que tiene por lo menos tres paredes, ¿no? Y en la que se abren varios patios, o sea que da a distintas casas que tienen sus patios. Eso se llama, o sea, está la casa con su patio, la casa con su jardín, llamémoslo así, y eso da a un punto de comunicación que se llama maboy. Y tiene en la entrada del maboy un poste parado, no alto, o bien una viga, una corá atravesada. Y todo eso lo transforma en un reshut hayahid. Lo mismo pasa con una ciudad, eventualmente, con una ciudad que está rodeada por un muro que tiene nada más que 10 palmos de altura y que tiene puertas que se cierran o que se pueden bloquear. Todo eso se considera reshut hayahid. Bien, ahora, todo eso es según la ley de la Torah. Así dice el Rambam. Ahora, la segunda halajá nos enseña, si hay preguntas, por favor, las podemos ir respondiendo. Tanto el Moré como yo, ya que aprovechamos que el Moré nos acompañe y entonces podemos utilizar también su recurso, ¿no?, de sapiencia. Aval, mi divrei sofrim, sin embargo, cuando hablamos de divrei sofrim es la palabra, el decreto de los sofrim. Sofrim son los decretos rabínicos. Aval mi divrei sofrim quiere decir mi takanat ajajamim, por el decreto rabínico, dice, asur la shechenim letalpel birshut ayahid. Está prohibido que los vecinos transporten dentro de un dominio privado Sheyesh ba Halukah de Biurim. ¿Qué quiere decir? Dice Sheyesh ba Dayarim Nifradim. En un dominio privado que esté dividido en diferentes viviendas, donde hay diferentes personas que viven. A menos, dicen los Jajamim, acá hicieron un siag, quiere decir un cerco. Ustedes saben, el Pirkei Avot habla de la Knesset Agdolah, ¿verdad? Entonces, los hombres de la Magna Asamblea, tengo que ponerlos en ámbito, porque si no, estamos nosotros creando lagunas muy grandes. Ustedes preguntan, bueno, ¿de dónde viene el Sofrim? ¿Por qué se llama Takanat Sofrim? ¿Por qué dice Divrei Sofrim? Bueno, entonces permítanme ampliarles un poquito el escenario. Am Israel vivió desde la conquista de la tierra de Yoshua, el sucesor de Moisés, hasta la destrucción del primer templo de Jerusalén, vivió en su tierra. A partir de allí se produjo no solamente la destrucción del primer templo a manos de Babilonia en el año 586 antes de la Era Común, sino también el exilio de Yehuda. 150 años antes se habían ido al exilio ya las 10 tribus de Israel. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan todo esto, más que nada porque yo veo la necesidad de dejarlo claro en esto, por lo menos no crear este tipo de vacíos. Bien, Am Israel entonces queda dividido. Por un lado, unos 500.000 hebreos parten al exilio de Babilonia. Reyes, cortesanos, sacerdotes, profetas, levitas, hombres que tenían el poder del trabajo de la tierra y de los comerciantes. Queda en Yehudá, en nuestro recinto, queda una población muy limitada desde el punto de vista del conocimiento y también del trabajo. Muy empobrecida la población. Y eso, obviamente,
hace que esa población que quedó aquí en Yehudá se haya obviamente alejado. Lo que pasa es que estas leyes hay que hacerlas para poder considerarlas como Eruv. Tiene que ser obviamente dentro de un lugar donde vivan personas que tengan en común algo, si no, no puede haber Eruv. En general, en la diáspora, ante la pregunta que me están haciendo en este momento, yo vivo, hay una cerca y hay una pequeña puerta de tablas, donde hay una entidad sin puertas se califica como dominio privado. En realidad le quiero decir que en la diáspora prácticamente es casi imposible transportar, a no ser que la ciudad completa tenga un Eruv, ¿sí? Por lo tanto, si vivimos en la diáspora, como nos tocó vivir en lo personal casi 54 años de mi vida, entonces en la diáspora no hemos podido transportar en Shabbat absolutamente nada. Estamos hablando de transporte en Shabbat, ¿de acuerdo? Ahora, si estamos viviendo en un condominio, entonces el condominio significa que hay edificios y tiene todo un parque alrededor. Y afuera tiene un muro, entonces hay que construir allí un eruv. ¿Es en Israel? Bueno, en Israel usted no tiene que tener ningún problema porque en Israel todas las ciudades tienen eruv. Entonces no necesita un eruv propio. ¿De acuerdo? Si está en Israel, tenga por seguridad que aquí en Israel, Baruch Hashem, tenemos eruv. Bien, así que despreocúpese. Puede transportar lo que necesite, obviamente, y el talit, un libro, llaves, lo que necesite llevar, lo puede llevar, sin ningún tipo de problema. Bien, ok. ¿Le he respondido? Espero que sí. Decía entonces que el pueblo de Israel vivió una época casi de vacío total. El exilio de Babilonia se extendió, como profetizó el profeta Jeremías, 70 años. A los 70 años del exilio de Babilonia, ya Babilonia había dejado de ser imperio, por cierto, y ya Persia había tomado las riendas del oriente y del mundo. A partir del rey Ciro, Kodesh, se produce una proclama en la cual Ciro, inspirado por el Todopoderoso, anuncia el deseo de reconstruir la casa del Todopoderoso en Jerusalén. Y como él sabe que parte del pueblo judío se encuentra en sus dominios ahora, antes Babilonia, entonces da la autorización a los judíos que quieran llegar de vuelta a Yehudá, Aliá, que puedan venir a la tierra de Israel y lo hiciesen. Así termina nuestro Tanaj. ¿Saben ustedes? El último libro del Tanaj es el segundo libro de Crónicas, ¿sí? El libro de Divrei Hayamim. Digo que les pido disculpas que me estoy apartando de la temática, pero creo que es muy importante que todo el mundo lo sepa, porque ahora van a entender. Entonces dice, termina el libro de Divrei Hayamim diciendo, y en el año 1 de Ciro, rey de Persia, cuando se cumplieron las palabras de Hashem de la boca de Jeremías, el Todopoderoso despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, e hizo pasar una voz en todo su reinado y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, todos los reinados de la tierra me ha dado a mí Dios, el Dios de los cielos, y él me ha ordenado a mí construirle su casa en Jerusalén que está en Yehudá. ¿Quién entre vosotros, de todo su pueblo, Dios esté con él y que ascienda a la tierra? Vaya. Esa es la última palabra de todo el Tanaj. Habla de la Aliyah. Miren qué impactante. De una u otra manera, aquí empieza un escenario, querida gente, que se llama Shivat Zion. Aquí, en Ranana, la gente que ya estudia conmigo hace tiempo sabe que esta etapa es fundacional.
Shivat Zion es el retorno de los judíos a Zion. No fue un retorno masivo, no vayan a pensar. El retorno fue de un 10%, de los 500.000 llegaron 44.000 y fueron olas de Aliyah. Pero la tercera ola, que fue la más fuerte de la Aliyah, llegaron dos personas, uno antes y otro después. Nehemías ben Jajaliah y luego Ezra Asofer, Ezra el escriba. Ahí aparece el nombre Sofer. Y este Ezra, que era un Cohen, un hombre inspirado, mamash, por el Todopoderoso, llega a Jerusalén y se pone a hacer la magna tarea de reconstruir al pueblo. A un pueblo que estaba completamente perdido, a un pueblo que estaba completamente enajenado, a un pueblo que estaba completamente ya asimilado. Todos los hombres habían construido matrimonios mixtos, quiere decir matrimonios por fuera de la estructura del pueblo de Israel. Tienen que volver a reconstruir la familia, junto con Nehemías volver a enseñar la Torá. Y la gran creatividad de Ezra, junto con Nehemías y junto con los profetas de esta época, que son los tres últimos profetas, llamados Haggai, Zeharia y Malachi, son los que van a constituir la famosa Knesset Agedolá, la gran asamblea. 120 sabios, sacerdotes, levitas, escribas, profetas, 120, que van a transformar la vida del pueblo judío y son los que nos permiten hoy estar aquí estudiando. Son los que han transformado la vida del pueblo judío. Knesset Agedolá. Allí se inaugura la época de los Sofrim. Ya estoy con usted, Gloria. Ahí se inaugura la época de los Sofrim. ¿Qué son los Sofrim? Los que van a escribir Sifrei Torah. No solamente van a escribir, sino que van a contar las letras y las palabras de la Torah. Y allí vienen Divrei Sofrim. Allí crea todo el espacio de los sabios, que son los que van a crear la nueva forma de poder estudiar la Torah, aprenderla, comprenderla y diseñar a partir de ella la halajá práctica. Son los creadores, los transmisores de la previa de la Torah oral. Sí, señora Brulia, ¿cómo está? Bienvenida. La escucho. Brulia, puede hablar si quiere. Brulia, si quiere hablar. ¿Me levantó la mano? ¿Puede ser? ¿No? Ok. Si quiere, por favor, bienvenida. Entonces, esta época es una época fundacional y ahí es cuando empiezan a surgir las grandes tendencias de los sabios que van a ocupar un lugar preponderante. En el segundo Bet HaMikdash tenemos esta Knesset Agdolá que va a extender su función por más de 150 años. Y la tefilá que tenemos hoy, la Shmona Esrei, las 19 bendiciones, pertenecen a la Knesset Agdolá. Las brajot que bendecimos hoy, Birjot HaNe'enim, a la Knesset Agdolá. Birkat Hamazon, que es de origen bíblico, el texto pertenece a la Knesset Agdolá. Por eso cuando ven aquí que dice Divrei Sofrim, sin embargo, según el decreto rabínico, dice Rambam, está prohibido que los vecinos lleven dentro de un dominio privado que esté dividido en diferentes viviendas. Quiere decir que hay varios vecinos viviendo separadamente. A menos que todos los habitantes se reúnan en un eruv antes del comienzo del sábado. Esto es lo bueno. Entonces, hacer un eruv antes de Shabbat. Ejad Hatzer, Ejad Maboy, Ejad Hamedina. Esta restricción se aplica ¿a qué? A los patios. Dijimos que de antes, a las calles, a las Maboy, a estos pasajes y a las ciudades. ¿Y todo esto de cuándo viene? Davar ze Takanat Shelomo
Ubeit Dinohu. Miren qué interesante. Esto fue instituido ¿por quién? Por el rey Shelomón y su corte. ¿Ustedes entienden lo que dice aquí? Una cosa fantástica. Nosotros imaginamos a Shelomón construyendo el Bet HaMikdash. No imaginamos cómo se desarrolla la halajá en esa época, en los días de David, en los días de su hijo Shelomón. Los sabios de la gran asamblea sostienen que todo el tema del Eruv, Hatzerot, Chituf Meboot y el Eruv Tehumim, el Eruv de las ciudades, todo eso fue instituido por el rey Shelomón y su corte. ¿Entienden ustedes lo que estamos diciendo? La Gemara de Eruvim, que seguramente ya ha estudiado con suficiencia el Modé Yosef, declara que cuando el rey Salomón instituyó el requisito de Eruvim, una voz celestial, dice la Gemara, resonó, citando el libro de Mishlei, diciendo: hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se gozará, se alegrará. Entonces, el Sefer HaMitzvot, el Sefer HaMitzvot Agadol, perdón, pregunta por qué no se instituyó este requisito en un tiempo anterior. Y cita una carta de Rav Hai Gaon, que explica que antes de la era del rey Salomón, los judíos estaban muy involucrados en guerras para conquistar la tierra de Canaán y luego para protegerse de los filisteos y otros enemigos. No fue hasta la época atención del rey Salomón que la tierra fue bendecida con paz. Dado que un campamento militar no está obligado a prestar atención a restricciones de Eruvim, así lo explica el Rambam en el Hot Melachim, la práctica no se instituyó hasta la época en que la paz se convirtió en la norma en Eretz Israel. ¿Vieron ustedes cuánto se puede aprender solamente de una tacaná que los hombres de la gran asamblea dicen? Esto venía desde la época del rey Shelomón. Quiere decir, ustedes se preguntan, ¿y cómo pasó hasta la época? Estamos hablando del año 960, antes de la era común, para llegar ahora al año 300, antes de la era común. ¿Cómo pasaron 700 años con una alajá de Eruvim, eventualmente? Y entonces les tengo que decir, para que todos lo puedan entender, eso se llama Torah Shebe'al Peh. ¿Me entienden ustedes? Esto es la fuerza de la Torah Shebe'al Peh. Esto es la fuerza de la Torah oral. Y aquí es donde verdaderamente necesitamos eventualmente que asistir a ese escenario fantástico que es cómo se sostiene el judaísmo. Esa fue la gran sapiencia de Ezra. Ezra, dicen los sabios, que si la Torá nuestra no hubiera sido entregada por Moshe Rabbeinu, hubiera merecido Ezra ser quien nos entregue la Torá. ¿Por qué? Porque Ezra vivió una época muy convulsionada, pero vivió la época que se reconstruyó el segundo templo. Ninguna cosa es más hermosa que esa. Pero Ezra era un visionario y sabía que si el primer templo se destruyó, el segundo templo también se podía destruir. Entonces, ¿qué hizo Ezra? Dijo: tenemos que hacer que la Torá sea patrimonio de la gente. Tenemos que salir a enseñar la Torá. Y por eso es que hoy estamos aquí. Porque Ezra instaló la Torá en el seno de la familia. Y por eso es que tenemos la Torá oral desde la época del rey Shelomón y todas las leyes de Eruvim que se establecieron en su época porque era una época de paz. Porque en época de guerra no hay Eruvim que valgan. Y entonces, eventualmente, esto es muy interesante. Y hoy aprendimos ya que los Jajamim dijeron el decreto rabínico que vino a hacer la Takaná Divrei Sofrim, a poner un cerco. Decía, por eso dije de la Knesset Agdolá. La Knesset Agdolá recuerda el Pirkei Avot, que ellos dijeron tres cosas. Hevu metunin badim, sed
circunspectos en el juicio, había que ser moderados en el juicio. Que el juicio sea justo es importante, pero también que haya jueces moderados, que sepan llevar la justicia a su cauce definitivo. El segundo aspecto que dijeron como principio de Ha'amidu Talmidim Arbe. Otro de los mensajes a nivel no de la justicia, sino de la educación, la tarea de aquí en adelante es tener muchos alumnos. El tercer punto, en cuanto a lo que era la tarea de la halajá a futuro, va a su seyag la Torah. Seyag es un cerco. Cerco es enmarcar la Torah. ¿Qué quiere decir? Vamos a imponer, comillas, nuevas restricciones. ¿Para qué? A fin de preservar la esencia. Si vamos a poner cercos en el campo de nuestra vida, vamos a lograr que nada penetre en él extraño. Y así se mantuvo el pueblo judío, haciendo de esa Torá su tesoro peculiar. Por cierto, esa Torá fue quemada, fue desgarrada, fue rota, fue profanada, pero la Torá siguió viviendo. No importó ni los griegos, ni los romanos, ni los musulmanes, ni los cruzados, ni Torquemada de la Inquisición, ni Khmelnytsky y todas las hordas ucranianas, y todos los pogroms que hubo hasta en Tevi el lechero del violinista en el tejado, ni siquiera los nazis y Yamach Shemam en el holocausto. La Torah siguió viviendo. Acá está la Torah. Estamos con ustedes compartiendo la Torah. Y eso es el gran sueño de Ezra. Y eso fue la magna tarea de la asamblea. Que dijeron a sus y la Torah. No es poner prohibiciones por prohibiciones. No nos confundamos. Los jajamim son jajamim precisamente por esa tarea. Por ver lo que está por nacer. Arroeta Nalá. El que prevé la consecuencia de una realidad. Bien, ¿está comprendido? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Si pueden hacer preguntas, no nos molesten. Y si no lo he explicado lo suficientemente bien, venimos estudiando tranquilamente los lunes sin ningún tipo de apremio. Bien, la tercera alajá. Vejen yoshvei ohalim o sukkot o mahané. Dice de manera similar, dice la tercera alajá, las personas que viven en ohalim, tiendas. Quiere decir, hago la aclaración, se refieren a viviendas que están destinadas a durar un periodo prolongado. Así dice el Magid Mishneh. O en Sukkot, en cabañas, o en un campamento, en un mahané. Esto se refiere a un campamento que no es un campamento militar, ¿de acuerdo? Porque dijimos que el campamento militar queda eximido de los erubim, ¿sí? Entonces tenemos que estamos en tiendas, eventualmente, o en cabañas, Sukkot, otra vivienda más que temporal, ¿sí? Como vivimos el tiempo de Sukkot, eventualmente hace poco, y campamentos, o en un campamento, que está, dice el Rambam, que está rodeado, Sheikifu Mejizá, que está rodeado por una división. Mejizá es una separación, como si fuera una pared. Esas son mejizot, como ponemos a veces en la sinagoga en general, para separar, por ejemplo, hombres de mujeres. Aquí que estamos ahora hablando de cápsulas todo el tiempo, ahora no estamos en sinagoga siquiera, pero en última instancia estamos con mejizot. Entonces dice, Eimet al-Telime Oel, no se puede llevar de tienda en tienda hasta que hagan un eruv. ¿Está bien? O sea, no solamente en las casas donde viven varios habitantes, sino también en las tiendas, hasta que hagan un eruv. Aval, Shayara Sheikifua Mejizá. En contraste,
Cuando se habla, dice el Rambam, de los miembros de una caravana, y esto era muy habitual en los días del Rambam. El Rambam conoció, vaya, exilio sobre exilio de su Córdoba natal. Se tuvo que ir a Fez, Marruecos, y luego allí mudarse en caravanas para protegerse de los ladrones y asaltantes. Y luego se embarcó hacia la tierra de Israel, a donde llegó aquí al puerto de Aco, una pobreza enorme, y ahí se trasladó en caravana hacia Fostat en Egipto, donde fijó su residencia. Los miembros de una caravana que rodean su campamento, quiere decir que ponen una mejizá con una partición, partición o división, es una mejizá, dice Rambam, no están obligados a efectuar un eruv. ¿Por qué? Eventualmente. Dice, aquí tenemos, y lo quería citar, a Rabbi Shlomo Ben Aderet, uno de los juristas hasta el siglo XVI del pueblo judío, y el Ritva, Rabbi Yom Tov, difieren del Rambam en este punto y sostienen que los viajeros en una caravana deben establecer un eruv y los habitantes de un campamento no. Hay discusiones entre los juristas. El Rambam dice que no, en Sejim de Arer. Entonces, ¿qué hacen esta gente? ¿Pueden transferir artículos de tienda en tienda? Sí, un eruv. ¿Por qué? Porque She'em Kulam Me'oradim. Dice, porque toda esta gente, la naturaleza de sus circunstancias, ya se considera un eruv, ya que todas estas, el Rambam no las considera viviendas duraderas, o sea, son permanentes, pero no son duraderas. O sea, cuando terminen todo esto, obviamente, no se consideran viviendas duraderas. Y aquí puse un llamado, eventualmente, que, sí, ya estoy con la pregunta. No, solamente Yehuda. O sea, los exiliados de Yehuda son los que volvieron. Porque los exiliados de Israel, de las 10 tribus, 7 tribus y media en realidad, fueron llevados mucho más allá del límite de Babilonia. Fueron más hacia el este todavía. Ya estaban, imagínese usted, habían pasado ya, hasta que esto ocurrió, 150 años. Y después de 200 años, que duró 70 el exilio babilónico, ya el recupero de la identidad de estos Bene Israel estaba casi en la nebulosa. No tenían prácticamente identidad. Así que bueno, eso es todo lo que hoy no se está hablando de Bene Menashe, etcétera. No sabemos realmente todo esto. Cuando venga Eliyahu Anabí, seguramente el Mashiach se va a dedicar a juntar a todos los dispersos de Israel. Bueno, como dijimos en la Halajá 2, ¿sí? la que acabamos de ver aquí, y lo claro, se instituyó la obligación de establecer un grupo que se aplique a las personas que viven en viviendas separadas en un solo dominio. Dado que estas estructuras no son duraderas por naturaleza, no se considera que las personas vivan en viviendas separadas, por lo que no se instituye la restricción contra el transporte. O sea que por eso el Rambam dice, mira, estas casas donde la gente está viviendo en una caravana y la rodean para protegerse de los ataques o de lo que fuera, no necesariamente representan una vivienda permanente y entonces no se considera que sea necesario. Bien, la cuarta halajá. Pregunta Rambam. El Rambam entonces ahora se pregunta, ok, ¿y por qué el rey Salomón instituyó esta restricción? Dijimos, ¿no? Todo el mundo recuerda que esto fue producto del rey Salomón. Dice el Rambam que de Sheloit o Ambe y todo esto fue para que la gente común no se equivoque y diga que Shem Shemutar leotzi min hachatzerot birchovot amedina ushbakea uleachnis mehem lachatzerot, así como está permitido trasladar artículos, objetos de los patios a las calles de una ciudad y sus mercados, y llevar artículos de estos dominios a un patio,
Entonces también dice, "Kaj mutar leotzim min hamedina lasadeh uleachnis min hasadeh lamedina". Está permitido llevar artículos de la ciudad al campo y del campo a la ciudad. Ah, o sea que en última instancia, ¿no? Parece ser que toda la medida que hizo Shlomo era una medida preventiva. Y dice Rambam, además, dice, operarían bajo la impresión errónea de que los mercados y las calles, oír ven reshut lakol, ya que son de dominio público, un dominio público quiere decir reshut rabin, pertenecen a todos. Entonces, hareyem Quesadot Behemit Baró. Son como campos y desiertos. Entonces, y esto les va a llevar a un error adicional, haciéndoles que digan que solo un patio es un dominio privado. ¿Ok? Y entonces dice, y pensarán que no hay prohibición contra la transferencia de objetos o artículos, y que está permitido transferir objetos, artículos de un dominio privado a un dominio público, y de un dominio público a un dominio privado. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces acá aparece entonces toda una cuestión de error, que el Rambam entiende por qué la corte del rey Shlomo instituyó. Para que no todo, claro, la ciudad estaba rodeada de una muralla, ustedes saben, ¿no es cierto? Sí, la ciudad estaba rodeada de una muralla. Entonces van a confundirse al pensar que sacar un objeto, un artículo, lo que fuera, de un dominio a otro, no es una tarea prohibida en Shabbat. Entonces, vino el Lechem Mishneh, que es un jurista del siglo XVI, comenta que de acuerdo con esta lógica sería necesario prohibir sacar artículos de las casas a un patio. Continúa explicando que esta restricción también es necesaria para que los niños que solo conocen lo que sucede en sus casas y el patio adyacente sean conscientes de la obligación de hacer Nedú. O sea que el Lechem Mishneh decía, de esta manera vamos a tomar conciencia de lo que se debe hacer cada uno y también los niños que forman parte. Entonces dice Rambam, para cerrar, de la gente, por lo tanto el rey Shlomo instituyó las siguientes reglas. Siempre que un dominio privado se divide en unidades de viviendas separadas que se consideran propiedad privada, su casa, mi casa, de los individuos, y quede un área que sea de propiedad conjunta de todos los individuos y todos la compartan igualmente, por ejemplo, un patio de casa con casas, quiere decir, en este caso, Hatzer Lavatim, el patio en común, ¿sí? Entonces, dice que se abren a él, al patio, el área de la propiedad conjunta se considera dominio público. Entonces dice el Rambam, dice, ese espacio común de todas las casas, el patio, lo consideramos como dominio público. Asimismo, se considerará dominio privado todo lugar que uno de los vecinos posea como propiedad privada y trate como propiedad individual, dice el Rambam. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Por lo tanto, está prohibido transferir un artículo de la propiedad privada de una persona al área que es propiedad conjunta, al patio. Al igual que está prohibido transferir de un dominio privado al dominio público. En cambio, cada persona debe contener sus actividades dentro de su propiedad, a menos que se establezca un eruv, aunque según la Torá, toda el área es un dominio privado. Por más que la Torá diga que es un dominio privado, vinieron los Jajamim a establecer un cerco. Y eso es lo que quería explicarles para que me entiendan. Los Jajamim vienen a hacer un cerco. En el ejemplo genérico, les tengo que decir, hay 39 tareas prohibidas en Shabbat, ¿verdad? Muy bien. Hay una que uno sabe que no puede hacer y es, yo no puedo tomar esta lapicera en Shabbat de mi mesa. Porque esto de esta lapicera, como mi teléfono celular en Shabbat, es muktzeh. El muktzeh no es una de las tareas prohibidas, es un agregado, una gezerá, un decreto que hicieron los rabinos, no sea que si yo levanto el teléfono, tengo un teléfono de línea, y lo tomo en mi mano, esto es muktzeh.
Porque puede ser que marque un teléfono y entonces lo estoy utilizando y en Shabbat no se puede hacer. Entonces, hay cosas que no puedo tomar. Una tijera que vaya a cortar, a no ser que necesite eventualmente hacerlo, eso se puede estudiar ya en la halajá. El muktzeh no es una halajá prohibida. Y sin embargo, eventualmente, los jajamim trajeron esta que será para que podamos eventualmente cumplir el Shabbat como se debe. Bueno, muy bien. Lo que vamos a retomar la quinta halajá y así comenzaremos la definición de qué se entiende por el rub. Si Dios quiere, la próxima semana, esperemos eventualmente que hayamos sido claros y si no somos claros, les rogamos, ustedes son nuestro termómetro, ¿sí? Entonces ustedes nos tienen que tratar de ayudar a que podamos hacerlo claro porque el tema de la halajá en el Rambam es muy explícito, es muy sabio, pero también, digamos que puede llegar a resultar denso para la persona que no está ensimismada con este tema. Bueno, les quiero desear Jodesh Tov, muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos aquí, los de cerca y los de lejos. Y que tengamos Besorot Tovot, que tengamos buenas noticias, Refuah Shlema para todos los que pedimos, Refuah Shlema, y que tengamos solamente curación completa y buena salud. Ante todo y por sobre todo, muy buena salud. Que tengamos buenas noches. Gracias por estar con nosotros.